Hola chicos, buenas tardes. Hoy vamos a ver la siguiente clase del tema autómatas de programación y estructura de datos. Lo que vamos a ver en la continuación de la clase que vamos a ver en el día de hoy es los temas referentes a los tipos de datos compuestos. Ya hemos visto los arreglos, más o menos, ya hemos visto los punteros, igual, ya vimos las estructuras, las funciones y demás. Hoy vamos a ver cómo crear nuestros propios tipos de datos. Esta clase no es muy compleja, realmente es bastante simple. Solamente van a tocarse algunos temas que son bastante intuitivos y son bastante sencillos hasta el momento. Por favor, les pido, recuerden que la participación en los foros es muy importante porque el curso como tal se puede tomar como un diplomado o como acceso a la maestría. Si no se ingresa a la maestría, se puede tomar como diplomado y entonces, les puede servir a ustedes, pero para que le participen, para que sí cuente como diplomado, tienen que tener la participación en los foros, tienen que presentar el examen, o sea, hay que cumplir una serie de requisitos que son importantes que sigamos para poder tener el título o el certificado de diplomado. Entonces, por favor, los invito a que la participación en el foro sea más activa. Hay muy pocas preguntas en realidad. Otra cosa, recuerden lo que les digo, este curso que estamos llevando acá es una guía muy básica para ayudarlos a ustedes a organizar el estudio y para ayudarlos a ustedes a guiarlos justamente, como el nombre indica, a guiarlos en qué es necesario estudiar para el examen. No debe ser lo único o la única fuente que deben estudiar. Deben referirse a la bibliografía, tanto en material que se les proporciona, como además lo que está, la bibliografía que está dentro del propio material para estudiar para el tema. Recuerden, esto es solamente un curso básico, introductorio y de guía para que ustedes puedan entender de qué está hablando y por dónde tienen que ir más o menos estudiando, pero no puede ser la fuente única para estudiar. Eso cuando les decía. Hoy lo que vamos a ver van a ser los tipos de datos compuestos. Entre ellos vamos a ver los arreglos bidimensionales, unidimensionales, bidimensionales y n-dimensionales. Además de esto vamos a ver las estructuras y dentro de las estructuras también vamos a ver las estructuras y también las uniones. Bien, ¿qué es lo que pasa? Primero quiero que piensen en algo como esto. Queremos almacenar, vamos a tener varios problemas. Hoy no vamos a usar presentación, vamos a escribir solamente en la pizarra. Entonces, por favor, quiero que veamos este ejemplo que está del lado de acá. Tenemos una lista con las edades de todos los estudiantes que pueden haber en un salón de clase, ¿ok? Pensemos que es algo como esto, lo llamaremos E y va a tener, pensemos que va a tener 15 años, 18, 21, 17, 17, 19 y 20, ¿ok? Hasta este momento podemos ver que nuestra lista tiene un elemento, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 elementos, ¿ok? De esa manera se puede decir que E es igual, su cardinalidad es igual a 7, ¿ok? Bien. También quiero que veamos cuál es el rango máximo que va a tomar cada uno de estos números que hemos estado manejando del lado de acá. 15, 18, 21, 17, 17, 19 y 20. El rango numérico que está ocupando esa lista está entre 15 a 20, ¿ok? Bien, si queremos ajustar eso a uno de los tipos de datos que hemos estudiado para hacer uso de memoria, para no desperdiciar recursos, en fin, el tipo de datos más conveniente que tenemos acá sería el char, el short o el U-short, ¿ok? ¿Por qué? Porque son números que en el peorcísimo de los casos van a ir desde 0 hasta 256, porque se corresponde con la edad de las personas. Ahora, ¿qué es lo que pasa si sabemos que son estudiantes que están en ese rango por allí? Pensemos que son estudiantes de bachillerato, por poner un ejemplo, y sabemos que el rango de edad de bachillerato va a ser de 15 a 21 años obligatoriamente, ¿ok? ¿Por qué entonces utilizar un tipo de dato que nos ocupa desde 0 a 256 cuando solamente de ese rango vamos a estar ocupando solo un pedacito muy bien definido, que son los que están entre 15 y 21, ¿ok? Quiere decir que esto que está del lado de acá, pues sencillamente se está referenciando, se está reservando, es una memoria que está allí declarada, que está allí usada, pero que no se usa, que se está desechando, que se está justamente mal utilizando, ¿ok? Porque lo único que se utiliza sería, en este ejemplo, este pedacito del lado de acá,
¿Ok? Bien. Este mismo, o tengan en mente este ejemplo que les digo. ¿Me puedes por favor ver una página nueva? Digo, no borrar esto, sino dejarla para tener una nueva página. ¿Una nueva página? Sí, uno igual que este, queda aquí en dos. Aquí. Ok. Ahora quiero que pensemos en el mismo ejemplo, pero lo que vamos a contener es una lista de nombres y apellidos. ¿Ok? Pensemos que los nombres que vamos a manejar en el día de hoy van a ser, por ejemplo, de la persona A, cuyo nombre es Ana Pérez. Ajá. La persona B, que se va a llamar, qué sé yo, Mario Fernández. Y la persona C, que se va a llamar Ariel Ernesto, por ejemplo, Travieso, qué sé yo, Martínez, por ejemplo. Y queremos crear un arreglo para almacenar esos nombres que están del lado de allí. ¿Ok? Bien. Primero, vamos a crear un arreglo, pensemos en un arreglo de tipo que se va a llamar AR, que va a contener justamente los nombres, uno de esos nombres. ¿Qué tamaño le vamos a dar a ese arreglo? Ok. Se me ocurre pensar que el tamaño máximo que le podemos dar para este problema va a ser igual a la cantidad de caracteres que están guardados del lado de acá, porque este es el nombre más largo. Pensemos que allí hay 50 caracteres, ¿ok? Bien. Entonces, arreglo el 50 y ya podemos igualarlo a Ariel Ernesto, y este se puede almacenar acá, este que está aquí, porque tiene menos caracteres, también se puede almacenar acá. Y este, como también tiene muchos menos caracteres, también se puede almacenar. Pero ¿qué ocurre si de repente aparece un nombre que tiene más de 50 caracteres? ¿Cómo se puede almacenar ese de arriba? Ok, hasta allí quiero que lo tengan en mente. Y ahora quiero que piensen en este otro ejemplo que les voy a poner. Pensemos en que ahora lo que queremos almacenar es de una persona, su nombre, edad, sexo y dirección, por ejemplo. En este caso, la persona va a tener nombre, que nos queda la duda de qué longitud le vamos a dar al nombre, ¿ok? Va a tener una edad, que nos queda la duda de qué rango le vamos a dar a la edad. Vamos a tener un sexo, que nos queda claro que va a ser masculino o femenino, y también vamos a almacenar una dirección que no nos queda claro de cuánto va a ser el rango. ¿Ok? Perfecto. Esto que está aquí es una persona, pero imaginemos que queremos tener una lista con muchísimas entradas, donde cada una de ellas va a tener esta estructura del lado de acá. Pensemos que vamos a tener una lista en 0, en 1, en 2, en n, donde n puedo conocerlo o no, y cada uno de estos elementos se va a corresponder con algo como esto que está del lado de acá. ¿Cómo se solucionan esos problemas? Bien, esos problemas se van a solucionar a partir de lo que vamos a ver en el día de hoy, que son arreglos unidimensionales, bidimensionales, estructuras, arreglos de estructuras, arreglos bidimensionales de estructuras, uniones, estructuras con uniones, uniones con estructuras, en fin, todas las posibles combinaciones que vayan a haber o que puedan haber alrededor de estos tres temas que estamos manejando en el día de hoy. ¿Ok? Bien, pero por lo pronto empecemos con los arreglos. Ya habíamos visto de esta manera los arreglos y los habíamos más o menos utilizado. Ahora, ¿qué cosa es un arreglo? Bien, los arreglos son estructuras utilizadas en C y en C++, donde se definen cuando conocemos claramente, antemano y nunca cambia, la cantidad de elementos que van a encontrar o que van a existir en un arreglo. Por ejemplo, pensemos en los días de la semana. Son 7, no van a ser nunca más de 7. Pensemos en los meses del año. Son 12, nunca van a haber más de 12 meses en el año o menos. Pensemos en las estaciones del año. Son 4 y nunca van a haber más ni menos que eso. En casos donde siempre se conoce cuántos elementos estamos contando, se habla de arreglos. En casos en que no conocemos los elementos que estemos manejando, entonces hablamos de punteros o de arreglo a punteros, que son formas diferentes de cómo identificar el problema. ¿Ok? Por ejemplo, no tiene sentido
de que intentemos modelar el problema de cuántos estudiantes hay en un salón utilizando arreglos, porque la cantidad de estudiantes en el salón es variable. Ok, podemos estimar el número máximo de arreglos del número máximo de estudiantes, pero igual puede ser caso en que aparezcan más estudiantes o menos y se esté haciendo un uso no óptimo de la memoria. Los arreglos, repito, se utilizan cuando conocemos exactamente todos los días de la semana. ¿Ok? ¿Cómo se define un arreglo? Para definir un arreglo, lo que hay que hacer primero que todo es poner el tipo de dato de quién es el arreglo, luego una etiqueta, llamémoslo así, que es la etiqueta o el nombre de la variable, y después una definición con una cantidad de elementos que va a tener el arreglo. Pensemos en los días de la semana, ¿ok? Los días de la semana se pueden identificar con un arreglo de la siguiente manera. Supongamos que queremos marcar los días que una persona asistió a clases o no, de lunes a viernes. Son 5 días y está clarísimo que siempre van a ser 5 días. Pero bueno, para hacerlo más general, pensemos en que van a ser los 7 días de la semana, ¿verdad? Tenemos el lunes, el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. De esa manera, aquí tenemos el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, viernes, sábado y domingo. Otra cosa, los arreglos en C y C++ empiezan a partir del 0. La posición 0 se corresponde con el primer elemento del arreglo. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí estamos hablando del elemento en la posición 0, del elemento 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A este arreglo lo vamos a llamar D de días de la semana. ¿Ok? Entonces, D tiene 7 elementos. Lo podemos ver: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Sin embargo, los elementos se accesan a través de un índice que está inicializado a partir de 0. Por tanto y demás, si decimos D en 7, estamos accediendo al elemento que se encuentra en la séptima posición dentro de D. En otros lenguajes de programación como Java, C# y demás, cuando estas cosas se hacen y se dice que D es igual a X, se hace una evaluación automáticamente para determinar si de verdad D tiene 7 posiciones para asignarle la X. En esos lenguajes se puede ver que D en 7 no existe, porque D va a ser solamente en 0, en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6 y en 6. Ya lo que hay de aquí para adelante va a ser el espacio de otra variable en memoria que no va a ser D, llamémosla A. Entonces, si se hace esto, se está invadiendo el espacio de la variable A. Otros lenguajes de programación emiten un error o una excepción. ¿Ok? C no hace esas evaluaciones. C dice, ¿dónde está el D? Ah, D empieza en esta posición. Ok, 7 posiciones más allá. No le interesa si la séptima posición pertenece o no al arreglo en cuestión. Él va a escribir en la séptima posición, que sería lo que estaría de este lado. Y allí escribe su valor. Pero ¿qué es lo que pasa? Que corrompe el valor que tenía almacenado la variable A. Por lo tanto, antes de escribir en un arreglo, tenemos que ser muy cuidadosos. Y si sabemos que las posiciones van de 0 a 6, por tanto además el valor 7, no lo podemos escribir. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de escribir valores en un arreglo. ¿Ok? Bien. De esa manera, bueno, ya vimos la idea de cómo funcionan los arreglos. Ahora, ¿cómo se declara un arreglo como este que les estoy mencionando? De varias maneras. Esto que está aquí, en este ejemplo que les puse, es puramente ilustrativo. No tiene ningún sentido. Lo que sí tiene sentido es esto que está del lado de acá. ¿Cómo se define este arreglo? Muy simple. Por ejemplo, si lo que vamos a almacenar van a ser los días que se asistieron a clases, sería lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, pero este día no se asistió y este día tampoco se asistió. Podemos pensar en que lo que vamos a hacer es almacenar el valor 1 para los días que se vino y el valor 0 para los días en que no se vino. O se puede almacenar el valor A para decir asistencia, A para decir asistencia, A para decir asistencia, y N, por ejemplo,
para decir no presencia. Vamos a seguir esa, digamos, esa nomenclatura. A para los días en que se vino y N para los días en que no se asistió. ¿Cómo se define un arreglo? Primero que todo, ¿qué se va a almacenar en ese arreglo? Lo que se va a almacenar van a ser A's y N. Recuerden que el tipo de dato A es un tipo de dato char que representa o se representa con el 65. N es un tipo de dato char que no sé exactamente cuál es el número que representa la N. Pensemos que es el 82, se me ocurre pensarlo. Entonces, quiere decir que los números que se van a almacenar en este arreglo van a ser siempre valores que están entre 0 y 255. ¿Ok? Por tanto, esto que está aquí es char. Yo puedo representar un arreglo de días de la semana de la siguiente manera. El tipo de dato sería char. El arreglo se va a llamar D y va a tener 7 elementos. De esa manera, yo puedo decir D en 0 igual a A. O D en 0 igual a 65, que es justamente esto que hacemos del lado de acá. O puedo decir D en 1 igual a A, como les dije. O puedo decir D en 5 igual a N, o D en 6 igual a N. Si digo D en 7 igual a N, no va a ocurrir error, sí lo va a poder escribir. Lo que pasa es que se escribiría la N en el espacio de memoria correspondiente a otra variable y se corrompe el valor que está almacenado del lado de acá. Entonces, bien, de esa manera se definen los arreglos de la manera tradicional. Sin embargo, pensemos ahora que queremos establecer un arreglo, pero en este caso no para almacenar si se asistió o no, sino que queremos almacenar un arreglo en los propios días de la semana. ¿Ok? Para eso, definimos igual un arreglo char, le llamamos D, y no le indicamos nada de cuántos lugares vamos a tener. Sin embargo, si le hacemos esto, el compilador está entendiendo que D va a tener tamaño 7. Y además de eso, está entendiendo que D en 0 es igual a lunes, que D en 1 es igual a martes, y así sucesivamente. Visualmente quedaría algo como esto: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿Ok? Son maneras equivalentes de cómo declarar arreglos en C. Las dos partes funcionan. ¿Ok? Bien. ¿Y cómo se accede? Bueno, pues se pueden acceder, como les había dicho, a través del índice que los identifica, siempre iniciando en 0, y el último valor del índice va a ser la cantidad total de elementos que hay en D menos 1. Quiere decir que el primer valor del índice va a estar en 0 y el último no va a estar en 7, va a estar en 7 menos 1, que es igual a 6. De esa manera, antes de modificar cualquier valor en un arreglo, tenemos que evaluar, tenemos que verificar primero que todo que el valor que estamos utilizando como índice para actualizarlo esté contenido en un rango de valores que el arreglo decimos que D en 3 es igual a A. Por ejemplo, lo que se hace es igual, se accede 0, 1, 2, 3 y el valor que está contenido en la posición 3 se sustituye por la A. O bien, puedo decir char H es igual a D en 2, por ejemplo. Y en este caso se evalúa 0, 1 y 2, ¿qué valor es que está? Ok, y eso es lo que se iguala del lado de acá.
O sea, básicamente esto así es como funcionan las cosas con arreglo. No hay mayor complicación, realmente no es tan complicado. ¿Qué es lo importante aquí? Les repito, tener en cuenta que si insertamos un valor que se excede del índice superior del arreglo, pues estamos afectando el valor de otra variable. Nada nos lo impide, lo que estamos afectando el valor de la variable y estamos cometiendo un error de desborde. ¿Ok? Bueno. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Imagínense ustedes que queremos tener un arreglo donde, mejor dicho, una matriz, una tabla, vamos a tener muchas entradas del mismo tipo. Pensemos, por ejemplo, en que estamos hablando de un arreglo, o no un arreglo, pensemos que queremos almacenar todos los estudiantes de un salón, el estudiante A, el estudiante B, el estudiante C y D, ¿ok? Y pensemos además que queremos almacenar los días de la semana si esos estudiantes vinieron o no. ¿Qué quiere decir eso? Que además de los estudiantes, si vino el lunes, si asistió el martes, si asistió el miércoles, si vino el jueves, el viernes, el sábado o el domingo. ¿Ok? Por defecto, los domingos no se da clase. Quedamos en que le íbamos a poner una N si venían, o no, digo, si no venían, les poníamos una N y una A si venían o no venían. El estudiante A y el estudiante C toman clases los sábados. Entonces, el A vino el sábado, el B no vino el sábado, el C vino el sábado, pero el D no vino el sábado. Y los demás días, de manera, bueno, no aleatoria, pero bueno, sí correspondiente, el A vino el lunes, vino el martes, vino el miércoles, vino el jueves, pero no vino el viernes. El B no vino el lunes, pero sí vino el martes, sí vino el miércoles, sí vino el jueves y tampoco vino el viernes. El C no vino ningún día y el D vino todos los días. ¿Ok? Bien. ¿Cómo se modela eso que hemos visto? Eso que está ahí se llama matriz y lo podemos ver de la siguiente manera. Una tabla de valores donde vamos a tener 7 columnas o 4 filas. Estas matrices que están del lado de acá también se pueden modelar y pueden ser vistas como arreglos de arreglos. ¿Ok? Pensemos en que este primer valor que está del lado de acá, o esta primera fila, es un arreglo de 7 posiciones donde cada uno de sus valores habíamos visto que iba a ser de tipo char. Pero es que esta misma definición que estamos viendo del lado de acá puede ser extendida o puede ser extensible a esta que está aquí, a esta de acá y a esta de acá. Y las 4. Por lo tanto, tenemos un arreglo donde cada una de las posiciones que estamos manejando es un arreglo. ¿Ok? ¿Cómo se representa esto en programación? Pues se representa igual que lo vimos en el ejemplo anterior. Sería un char, lo llamaremos M, para indicar como una matriz, donde es un arreglo de arreglos. Y aquí tenemos un error. ¿Por qué? Porque el C no permite hacer estas declaraciones con esto que está aquí vacío. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que asignarle un valor del lado de acá para que eso funcione. Del ejemplo anterior, vimos que teníamos 0, 1, 2, 3 elementos, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O lo que es lo mismo, M caracteriza a la cantidad de columnas, o no le llamemos M, llamémoslo C. C son 7 columnas y las filas, que lo llamaremos F, son 4. ¿Ok? Para definir este arreglo, por convención, primero, el primer valor se corresponde a las filas y el segundo valor se corresponde a las columnas. Esto no tiene que ser necesariamente así. Se pueden intercambiar. Lo que pasa es que si se intercambian, hay que saber que el primer valor aquí, esta es tu referencia,
y el segundo valor a quién hace referencia, para entonces no confundirnos a la hora de recorrer eso y saber qué es lo que estamos leyendo. Partiendo de este ejemplo que estamos viendo del lado de acá, el arreglo que estamos analizando sería M, que va a tener 4 filas y 7 columnas, ¿ok? De esa manera ya hemos definido un arreglo chart, ¿ok? Pero bien, ese arreglo que está ahí va a ser un espacio de memoria que va a tener, bueno, la matriz que antes les mencioné, pero va a estar inicializado en 0. Si además de eso le decimos que va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 28, lo que va a hacer esta declaración es hacer la misma matriz de 4 con 7, pero inicializándola con estos valores. Ella se arregla para saber que este que está aquí va para la primera posición, que este que está aquí va para la segunda, que este que está aquí va para la tercera, que este que está aquí va para la cuarta, hasta que llega a la séptima, y cuando llega a la séptima, la siguiente viene para acá, para acá, para acá, y la completa. Otra manera de hacer esto es poniéndole un arreglo de arreglo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 para la primera fila, coma, 8, 9 y así. O sea, son formas equivalentes de crear arreglos y además de inicializarlo. Con estas inicializaciones, estos valores se pueden eliminar, ¿ok? Bueno, en este caso no. ¿Por qué? Porque en este caso lo que haría sería crear un arreglo lineal, pero en este caso sí se inicializa porque sabe que vamos a tener en la primera posición 7 valores, en la segunda otros 7 hasta el final, que nos llegaremos por supuesto a 28, y de esa manera ya habríamos llenado la tabla de forma completa. ¿Ok? Hasta ahí son las declaraciones de los arreglos. Ahora, ¿cómo se puede acceder al arreglo en esta posición? ¿Cómo me puedo acceder a lo que está aquí? Porque hubo un error y el estudiante C sí asistió el miércoles. Pues muy simple. Esto lo vamos a llamar M. ¿Ok? Entonces digo M en quién? En 0, en 1, en 2, y ya estoy parado aquí arriba, en esta fila. Y luego, que ya diga M en la posición 2, voy a modificar su fila número 0, 1, 2. Y ya estaría ubicado aquí encima. Y le digo que en vez de la N tenga una A para indicar que sí asistió y se sobrescribe el valor. O sea, la forma de acceder a una matriz es la misma que para acceder a un arreglo lineal. Lo que sí, repito, hay que tener en cuenta el índice en que esto está siendo recorrido. Por supuesto, en este ejemplo, como es 2,2, no tiene mayor problema. Pero pensemos que queremos acceder al estudiante 1 en la posición 4. No es lo mismo esto que está aquí que esto que está aquí. M en 1, en 4, dice el estudiante 1, porque dijimos que esto iban a ser las filas por convenio y que esto iban a ser las columnas. El estudiante 1 en la posición 4, este que está del lado de acá. Si lo hacemos así, va a decir el estudiante 4 en la posición 1. Si no lo pusimos bien y dijimos bien que estos son filas y estos son columnas, nos vamos a mover a la cuarta posición, que no existe, y va a ocurrir un error. Bueno, no va a ocurrir un error, se va a escribir en la zona de memoria correspondiente, pero es un error de concepto y además de programación porque nos estamos metiendo en la zona de otro programa. Si el C hiciera un chequeo de eso que está haciendo, de esta instrucción, antes de insertar ningún valor, acá iba a saltar una inserción porque está cediendo una zona de memoria que no lo permite. Entonces, repito, hay que tener bien claro quiénes son las filas y quiénes son las columnas para hacer esto. Pero bueno, además de esto que está aquí estamos viendo cómo se comporta un grupo de estudiantes en una semana. Pensemos que queremos hacer esto mismo, pero para otro grupo de estudiantes, y otro grupo de estudiantes, y otro grupo de estudiantes, ¿ok? En ese caso, lo que habría que hacer sería agarrar esta copia que está aquí y ponerla detrás, para el grupo 2. Y para el grupo 3, una estructura igual que esta, detrás. Y en ese momento, lo que nos estamos convirtiendo, o lo que estamos teniendo, es un arreglo tridimensional. ¿Qué significa? Que vamos a tener un cubo algo como esto, ¿eh? Este es el grupo 1. La estructura del grupo 1, los estudiantes, como lo habíamos visto, los días de la semana, como lo habíamos visto. Pero eso mismo
lo vamos a aplicar aquí detrás y ya vamos a tener igualmente una estructura idéntica, lo que estamos hablando. Este sería, o sea, aquí delante va a estar el grupo 1, acá sería una estructura igual para el grupo 2 y tenemos otro grupo más, pues esto continúa y por aquí tendríamos, aquí atrás en fondo, un mal dibujado por cierto, pero bueno, al grupo 3. Entonces tenemos tres dimensiones, una dimensión, dos dimensiones y la tercera dimensión, ¿ok? Eso es un arreglo tridimensional. La forma de declararlo es igual. 4 estudiantes, 7 días de la semana, 900 grupos, por ejemplo. Y la forma de accederlos es igualita. Es decir, M en el estudiante 1, el día de la semana 3, recuerden que esto vale en base a 0, el día de la semana 3 se corresponde al jueves, en el grupo 501, que sería el que estaría en algún lugar por aquí, porque sé de dónde, ¿no? Pero bueno, queda claro. Sin embargo, podemos tener tantas dimensiones como queramos, en dependencia del problema. Yo lo voy a dejar solamente en 3 porque así es más visual y se puede entender mejor el concepto. Pero pueden haber 4, 5, 6, 10, 15, 20, tantas dimensiones como ustedes quieran. Y la forma de definirlo siempre es de la misma manera, ¿ok? No hay problema con eso, siempre es de la misma forma. Eso se corresponde con arreglos multidimensionales y matrices. Bueno, matrices y arreglos, o ahora mismo, arreglos multidimensionales. Ahora bien, ¿cómo se pueden recorrer esos arreglos que están del lado de A? Pues muy simple. Pues vamos a este ejemplo donde sabemos que tenemos hasta 4 elementos por las filas y hasta 7 por las columnas. Yo puedo recorrer eso muy simple. Para ello, lo que tengo que hacer es crear un ciclo. Pensemos, por ejemplo, que yo voy a hacer un ciclo for con int c igual 0, donde me voy a mover primero que nada por las columnas y después por las filas. Por lo que es lo mismo, con este ciclo que está aquí, bueno, digo, mientras que c, a ver cómo lo hicieron acá, mientras que c sea menor que 7, por ejemplo, c más más. Esto significa, para todo c que va desde 0 hasta menor que 7, que va a ser 6, o lo que es lo mismo, me paro y fijo esta c que está del lado de acá. Una vez que esta c está fijada, que sería c igual a 0, entonces hago un segundo ciclo que me voy a mover. Bueno, aquí está mal, este en realidad no es c, esta es f para moverme por las filas, ¿ok? Y ahora, si viene, mientras que c sea igual a 0 para cada una de las columnas, vamos en 4, mientras que c sea menor que 4, y aquí es f, c más más, ¿ok? Entonces, ok, fijo la primera fila, que sería esta, y después digo, ya que está esa fijada, digo m en f en c es igual a n, por ejemplo. Fijo la primera fila, que sería esta, y después que está fijada, me muevo para cada una de las columnas desde la primera hasta la última. Esto es 7 aquí. Para esta, para esta, para esta, para este, digo n, 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 n y n. Cuando este ciclo llegue a 7, se termina lo que se hizo aquí, que sería esto que acabo de demostrar, y f se incrementa, se fija la siguiente f y nuevamente se alteran todos sus valores. Cuando el ciclo termina, cuando el ciclo interior termina, entonces se incrementa f, se fijaría esto que está aquí, e igual se recorren todos los valores y así hasta que llegamos al último valor de c. De esa manera es que se recorren, de esa forma es que se recorren los arreglos multidimensionales. Los arreglos lineales es igual que esto que les presenté del lado de acá. Entonces,
Recuerden que les comenté que teníamos un problema donde queríamos guardar nombre, edad, sexo y dirección, ¿verdad? Ok, esto que está aquí puede ser un arreglo de char, esto que está acá es un entero, esto que está aquí es un char, esto que está acá es un arreglo de char. ¿Cuántas dimensiones tenemos? Realmente no lo sé. Pero todo esto junto, ¿cómo se puede manejar? Ok, 6C++ implementa o permite unas estructuras que se llaman estructuras, ¿ok? La sintaxis de las estructuras, bueno, a ver, al final, la idea de la estructura es tener en un solo tipo de datos muchas cosas separadas, ¿ok? Agrupar muchas cosas en uno solo. ¿Por qué? Porque yo puedo tener de una persona el nombre, el apellido y lo que ustedes quieran en variables separadas por ahí, que son muy difíciles de manejar porque son varias cosas a la vez. ¿Qué tal si todo eso se encapsula en una sola cosa y esa única cosa es lo que se va a manejar? ¿Ok? Eso se llama estructura. Entonces, la estructura se define de esta manera, a través de la palabra reservada struct, después se le pone el nombre a la estructura, y aquí abajo se definen los miembros de la estructura o los elementos que va a contener esta estructura, los cuales están dados por el data type, el tipo de datos de la variable o lo que ustedes quieran, 1, el tipo de datos de la variable 2 y así tantas como se necesiten. De esa manera se definen las estructuras. Ok, pensemos en el ejemplo que les puse, una estructura que es un nombre de una persona, ok, para almacenar la información de la persona. Para eso, según el ejemplo que está en la clase, le ponemos como nombre person info, ok, y la información de una persona estaba dada por char name 32. ¿Qué significa eso? Ok, que hemos creado un arreglo de 32 espacios para el nombre. Nos puede quedar corto, nos puede quedar grande, ya habíamos hablado de eso. Vamos a asumir que sí, que en 32 siempre cabe, ok. Además de eso, vamos a utilizar un char para decir si es soltero o no, que lo llamaremos acá según el ejemplo marital status, que se dijo que iba a ser tamaño 16, lo cual puede ser soltero, casado, viudo, lo que ustedes quieran. Además, vamos a tenerle un signed int, que es la edad, y además un signed int, que es el día de nacimiento, ¿ok? De esta manera, a través de person info, estamos moviendo todos estos valores que andan para acá. Pero bueno, si se quiere, person info sería el equivalente a decir int o a decir float, ¿ok? Es un tipo de dato. Mediante esto que está aquí, hemos definido un tipo de dato ajustado a nuestras necesidades. Ahora, ese tipo de dato hay que declararlo para poder utilizarlo, ¿ok? ¿Qué significa eso? Que si yo quisiera usar eso que está ahí, yo tendría que definir una variable que se llame person info p, y a partir de entonces es que se puede decir p.name igual a lo que ustedes quieran, Mario, por ejemplo, o p.marital status y se le pone single, y así. Entonces, donde quiera que está P, ya podemos moverlo. Para acceder a cada uno de los campos que están almacenados en P, solo basta con poner P. el campo, P. el campo. ¿Ok? De esa manera se acceden a las estructuras. Otro ejemplo de una estructura que está aquí, se puede ser o se puede referir, por ejemplo, si quisiéramos, por ejemplo, miren, en bases de datos es muy común que los gestores de la base de datos no se pongan de acuerdo a la hora del tipo de datos data time. Para almacenar una fecha, ellos no se ponen de acuerdo, no todos son equivalentes, en cómo tiene que ser ese tipo de datos para poder almacenar una fecha. Algunos la almacenan año primero, día después, mes después, día después, otros almacenan día, mes, año, otros ni siquiera así, en fin, son tan variados que no hay una homogeneidad en todo eso. Bien, si quisiéramos crear una estructura de datos nuestra
para manejarla de acuerdo al gestor de base de datos que nos interese, lo que podemos hacer es crear una estructura que se llame date y va a tener por aquí el día, el mes y el año. ¿Ok? De esa manera, donde quiera que pongamos D, ya podemos decir que D.day es igual a 8. D.mes es igual a 5. Y D.año es igual a 2019. Luego, en dependencia del sistema que estemos utilizando, primero le podemos dar luego este y acomodarlo a como esté el gestor de base de datos sin tener problemas. Esto es otro ejemplo de cómo crear estructuras. ¿Ok? No es complicado. Es una forma, repito, de cómo encapsular todo dentro de un mismo tipo de datos. También podemos tener arreglos de estructura al estilo de que en este caso ya tenemos un arreglo de 6 posiciones donde cada una de ellas van a hacer cosas como esta, y eso responde a este ejemplo que está del lado de acá. Esto que está acá, llamémoslo, qué sé yo, L, que es una lista de 6 elementos de tipo P, donde cada una de estas cosas va a ser un P, un P, un P y un P, que tiene un nombre, una edad, un censo, una dirección, un nombre, una edad, un censo, una dirección, un nombre, una edad, un censo y una dirección. Espero que me entiendan de que cada una de estas cosas que está acá es una de estas que están del lado de acá. ¿Ok? De esa manera tenemos una lista de estructuras cuando queramos almacenar o queramos manejar, por ejemplo, los estudiantes de un salón. Esto es la estructura. Cuando queremos almacenar la información de una serie de usuarios que está bien definido cuántos usuarios vamos a tener, pues esto que está aquí es una buena forma de hacerlo y se hace mediante el uso de las estructuras. ¿Ok? Hasta aquí creo que no hay mayor problema. Sin embargo, pensemos en el caso que tenemos estudiantes y tenemos personas. ¿Ok? Y entonces tenemos una estructura que es estudiante y la vamos a llamar estudiante, que igual tiene un char name de 36, tiene una fecha de nacimiento, que acordamos que una fecha de nacimiento era un día. Por ejemplo, pongámosle int día de nacimiento, int mes de nacimiento, año de nacimiento. ¿Ok? Pensemos en esta estructura. Como pueden ver, esto que está aquí puede ser agrupado dentro de una estructura que ya la habíamos llamado date. Entonces, esto que está aquí puede ser equivalente a decir char name 36 y date y le ponemos cumple. ¿Ok? Sería equivalente, ¿verdad? Pero no, hay un error. Estructuras no se puede hacer así. No se puede definir en C una estructura dentro de una estructura, sino tendría que ser a través de un punto. ¿Ok? Tenemos un apuntador que se va a llamar cumple, que apunta a un espacio de tipo date, que ya habíamos hablado, que era esto que está aquí, y de esa manera se pueden utilizar las estructuras de estructuras. Y ahora quiero que piensen en este ejemplo que está aquí. Tenemos una lista de estudiantes donde conocemos al primero, que se llama Alberto, y el día de su cumpleaños fue el 3 de enero del 2000, por ejemplo. Después le sigue, que se llama, qué sé yo, Beatriz, que el día de su cumpleaños fue el 1 de diciembre del 2001, por ejemplo. Y después viene Carlos, que viene el tercero, que sería Carlos, y su cumpleaños es el 4 de junio
del 1999, por ejemplo. ¿Ok? ¿Cómo se maneja eso? Pues muy simple. Si creamos una estructura como la que vimos en el ejemplo anterior de personas, ¿ok? Donde vamos a tener un nombre que se va a llamar A y vamos a tener otra estructura que va a contener el día de su nacimiento, ¿ok? Aquí adentro podemos crear otra estructura para almacenar un elemento que va a ser originalmente igual a este que está del lado de acá. ¿Qué significa eso? Que va a tener el nombre que se va a llamar 2, el día del nacimiento, y dentro de él otra estructura que va a ser C y no sé qué, con su fecha de nacimiento y su día, de forma tal que se puede ver como algo así anidado, donde aquí estaría el elemento 1 con sus elementos, después aquí vendría el elemento 2 con sus cosas y después vendría el elemento 3 con sus cosas, y así tanto como hagan falta. Visualmente o lógicamente eso ocurre así. En la programación, ¿qué es lo que se hace? Pues muy simple. Si se crea una estructura persona, como la que habíamos visto anteriormente, y la llamaremos así, persona, que va a tener un chat name, 36 para el nombre, entonces ya hemos definido una estructura date para el cumpleaños, y además de eso decimos que vamos a tener otra estructura P que va a ser el siguiente. Esta estructura que está aquí nos permite crear listas enlazadas donde conocemos a nuestro siguiente elemento. ¿Por qué? Porque aquí lo que vamos a tener es lo siguiente: A con su fecha de nacimiento, y aquí un apuntador, recuerden que este es el primero, al segundo elemento, que era B con su fecha de nacimiento que no recuerdo, con su fecha de nacimiento que no recuerdo, y un apuntador al tercer elemento, que era C, con su fecha de nacimiento, y aquí el apuntador a este es nulo, porque él es el último elemento de la lista. De esa manera ya hemos creado una lista de estructuras que a su vez tienen adentro otras estructuras. Eso es una forma de crear un arreglo también. Lo que en este caso, bueno, no es un arreglo, es una lista, ¿ok? Porque arreglos tienen los límites bien definidos, las listas no tienen los límites bien definidos. De esa forma hemos creado una lista de 3 elementos. Cuando quisiéramos crear un nuevo elemento, solo basta decir que el siguiente tuyo va a ser igual. Entonces, aquí en A D, que la fecha de nacimiento es 4 del 2004, y el siguiente de D es nulo, ¿ok? Eso es un tema complicadito que vamos a ver, creo que 3 clases más adelante, las listas. Pero bueno, sirve de ejemplo para identificar y mostrar cómo son cada una de estas cosas y cómo se manejan las estructuras de estructura, ¿ok? Hasta aquí, bueno, creo que ya ha quedado claro. Ahora viene un tipo de dato nuevo, que son las uniones. Esto es un poquito, este concepto es un poco complicado en principio, pero bueno, al final. Lo que pasa es lo siguiente: las uniones las vamos a ver ahora. No quiere decir que las uniones sean absolutamente necesarias de usar. Se utilizan solo en aquellos casos donde es necesario usarlas, ¿ok? Bien, ¿qué cosa es una unión? Una unión es una estructura, o sea, la estructura de la sintaxis de la unión es igual a de la estructura que vimos antes, ¿ok? En este caso, palabra reservada unión, nombre de la unión y los campos de la unión, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que podemos tener una unión que se va a llamar, no sé, U, por ejemplo, y vamos a tener un tipo de dato char x, un tipo de dato int y, y un tipo de dato float z. ¿Ok? Vean que es exactamente igual que la estructura: el nombre, el tipo de datos, el nombre y los campos que están del lado de acá. Ahora, ¿qué es lo que se diferencia? La estructura de la unión. Y se lo voy a poner gráficamente del lado de acá. Una estructura
S que tiene un char X, que tiene un int Y y que tiene un float Z. ¿Ok? Esto, cuando se reserva memoria, lo que se hace es que se crea un espacio de memoria que ocupa 2 bytes para X. Mentira, 1 byte para X. Vamos a borrarlo para hacerlo bien. Volvemos a dibujarlo. X ocupa 1 byte, Y ocupa 2 bytes y Z ocupa 4 bytes. Esto es S, ¿ok? Hasta ahí estamos bien. Si se quisiera modificar el valor de X, se le pone S.X igual a 3 y se escribe el 3 del lado de acá. S.Y igual a 1000 y se escribe 1000 aquí. Y después S.Z igual a 8.3931, lo que ustedes quieren, 8.319 aquí, ¿ok? Hasta ahí estamos de acuerdo. Bien, una unión hace lo mismo, bueno, no lo mismo, hace algo parecido, ¿ok? Unión U y tenemos un char X, una int Y y un float Z. En este caso, el compilador no reserva memoria para los tres aspectos, para los tres campos que estamos manejando, sino para el mayor de ellos. Este ocupa 1 byte, este ocupa 2 bytes y este ocupa 4 bytes. ¿Qué significa eso? Que la unión, el compilador lo que hace es crear un espacio que va a llamar U y dice, ok, voy a reservar 4 espacios porque es el más grande, de forma tal que todo esto sería Z esto que está aquí, estos 2 bytes que están del lado de acá serían Y y este único byte del lado de acá, no se cambia el color, este byte del lado de acá sería X. Como su nombre lo dice, es una unión, une los tres valores en un solo campo. O esto se utiliza cuando tenemos muy poco espacio de memoria o tenemos memoria muy reducida y queremos usarla de manera muy eficiente. Pero el hecho de tener memoria muy reducida y usarla muy eficientemente implica tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo en ese espacio de memoria que está del lado de ahí. ¿Por qué les digo esto? Porque si aquí pudimos acceder a los tres valores y los pudimos escribir y después decíamos quién es S en X, él nos decía, ah, mira, es 3, sin mayor problema. En las estructuras no. En las estructuras, si yo le digo a la estructura U.X igual a 3, él va a escribir el 3 del lado de acá. Pero si a continuación digo, bueno ya, ok, trabajé en el programa, hice lo que yo quería y después digo U.Y es igual a 21, ¿qué creen que pasa? Pues evidentemente se escribe el 21 y el valor 3 se sobreescribió. Y si después más adelante en el programa digo U.Z igual a 8.319, lo que había aquí se sobreescribe como 8.319 y el valor que había también se va y me quedo con este número que está al lado de acá. Y ustedes dirán, ¿pero qué utilidad tiene eso? ¿Por qué es necesario hacerlo? Ah, bueno, créanme, hay casos donde vamos a tener una estructura formada por varios campos, pero no todos los valores de los campos se van a actualizar de la misma forma o se van a estar actualizando de manera constante. Esto se utiliza cuando los valores independientemente se actualizan de manera muy esporádica, ¿ok? O cuando siempre solamente se va a actualizar uno de ellos. Normalmente les digo, las estructuras son cosas que se utilizan, es bueno conocerlas, es bueno saberlas, habrán problemas donde se utilizan en un caso las estructuras y en un caso las uniones, pero sí es bueno saberlo para que lo tengan presente y lo tengan en cuenta. Entonces, de esa manera es que estas son las diferencias entre esto, una estructura y esto
es una unión, ¿ok? Entonces, bueno, esos son los conceptos principales que hemos visto o que hoy vamos a ver en la clase del día de hoy, ¿ok? Y hasta aquí es todo lo que tenía para ustedes. Si tienen alguna duda, pues voy a estar unos minutos más para que, bueno, si salgan las dudas, me las pregunten y ya yo pueda escribirlas acá y, bueno, resolverlas de manera general. Igualmente les digo, hay que estar pendientes del foro y poner las preguntas en el foro y las dudas en el foro para que se respondan. La participación en el foro está bastante escasa. Es necesario, por favor, que le presten más atención. Me queda la duda, es que es escasa porque no tienen dudas o porque no entienden nada. Cualquiera que sea el caso, por favor, el foro es el espacio para esto, ¿ok? Donde los asesores y los estudiantes podemos todos colaborar y compartir y responder las preguntas. ¿Tenemos preguntas? Bueno, pues adelante. ¿Tenemos alguna pregunta? Ya esa es la pregunta, la respuesta que quizás, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Sí, ahí está la respuesta de qué es lo que va a pasar cuando en la estructura se modifican los valores, ¿ok? Recuerden, perdón, en las uniones sobrescriben los valores que se estén modificando porque es un campo compartido para todos los campos, para todos los valores de la unión. Hay que tener mucho cuidado con ella y hay que estar muy cuidadosos y tener muy presente lo que está ocurriendo para que no hayan pérdidas de valores y no nos den resultados no esperados, ¿ok? Exactamente. La unión puede sobreescribir datos, pero repito, hay casos en los cuales la unión es necesaria. Ahora mismo no se me ocurre ningún ejemplo que yo te pueda decir, mira, en este caso específicamente se usa unión, pero sí los hay. No se me ocurre ninguno, pero sí los hay. Y sí, es cierto, sobrescribe valores. Pero por ejemplo, supón tú que tú le das un primer valor al X del ejemplo que te puse y no sé, 3 días después ya ese X deja de servirte y entonces el que va a tomar valor es Y y ahí, bueno, no pasa nada con que sobrescribas el X porque ya el X deja de ser. Por ejemplo, mira, se me ocurre ahora mismo que tú puedes tener una unión para almacenar las temperaturas de los días de la semana. Vas a tener en los campos de la unión el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, todo lo que tú quieras, ¿verdad? Cuando el lunes se acaba, puedes sobreescribirlo con el valor del martes. Cuando el martes se acaba, puedes sobreescribirlo con el valor del miércoles. Y en ese caso, no tiene sentido almacenar los 7 valores porque solamente estás almacenando uno, que es el que te interesa en ese momento. Es un ejemplo muy traído por los pelos, pero bueno, al final explica creo que bastante bien el concepto de unión y el concepto de estructura. El de estructura es cuando tú quieres que todos los datos persistan al mismo tiempo. En el de la unión es cuando tú quieres que estén todos, pero bueno, que al final sea solamente uno el interesante. ¿Ok? Si tenemos otra duda, pues la podemos lanzar. ¿Son todas las dudas? Bueno, chicos, por favor, participen en el foro. Problemas que tengan allí, comentarios allí, ¿ok? Hasta aquí lo vamos a dejar en el día de hoy. La semana que viene mi compañero, bueno, continúa con el siguiente tema que creo que es estructura, programación orientada a objetos, un concepto muy importante que tenemos que ser capaces de manejar, ¿ok? Eso, bueno, hasta aquí lo dejamos. Espero que haya sido provechosa la clase. Muchas gracias por su atención.